Mi nombre es Paola Córdoba, mi compañera es Indira Pinilla. En el transcurso de esta actividad, pues vamos a tener en presente unos acuerdos de interacción que ya un poco lo especificamos en el consentimiento informado que se acaba de firmar, en el cual se resolvieron las dudas que se llegaran a presentar. Entonces, bueno, vamos a hacer varios acuerdos que son precisamente uno, el respeto hacia la opinión de los demás. Esto es muy importante, puesto que debemos tener en cuenta que no hay respuestas buenas ni malas y no debemos juzgar la opinión que tienen los demás. Otro acuerdo que vamos a realizar es el acuerdo de la participación, puesto que es indispensable que todos opinen y pues esa es la idea de esta actividad. Y pues que las opiniones sean con base en el tema en el cual vamos a tratar, que nos escuchemos de manera activa todas las respuestas, pedir la palabra, tratemos de no interrumpir mientras la otra persona está hablando, y como último acuerdo tenemos el no usar los celulares para poder evitar las interrupciones y garantizar el logro del objetivo. Entonces, mi compañera se va a presentar en este momento ya con ustedes, les va a decir un poco más que lo que va a realizar el día de hoy. Bueno, mi nombre es Indira Pinilla, soy la relatora de esta actividad que vamos a realizar. Me voy a encargar de tomar algunos apuntes. Sin embargo, quiero que tengan en cuenta que como se firmó en el consentimiento informado, la información que se va a utilizar es solamente para uso de la investigación. Se va a mantener absoluta reserva y absoluta discreción con los datos que allí ustedes van a mencionar. Entonces, quería recordarles esto. Entonces, pues demos inicio a la actividad, Paula. Bueno, vamos a hacer unas preguntas, como lo dice mi compañera. Entonces, para iniciar, quisiera preguntarles, ¿cómo describirían ustedes el estilo de liderazgo que maneja su jefe inmediato, que en este caso es el coordinador de operaciones? Bueno, en mi caso, yo soy básicamente asesor de ventas. Pues el estilo de liderazgo de mi jefe pues se caracteriza por ser muy autoritario. Básicamente pues no es muy puntual como en las actividades, pero más sin embargo no hay como un acompañamiento con respecto a un problema que se llegue a presentar en lo personal. Bueno, pues en mi Ok, cargo Mariana. como asesora de servicio al cliente, opino igual que mi compañero, es un líder autoritario y a la vez ausente en el área. Ok. Bueno, ¿de qué manera el coordinador plantea o delega las actividades que se realizan en el área? Bueno, en mi caso, pues él es muy consecuente cuando da una instrucción. Pues básicamente radica a que él está muy pendiente como de los indicadores, entonces por ende siempre nos está recalcando como las funciones que se deben de presentar a tiempo. Ok. Bueno, en mi caso, mi trabajo es muy rutinario, o sea, hago lo mismo siempre, por ende no generan muchos cambios o modificaciones en el desarrollo. Bueno, cuando el coordinador les delega una tarea, ¿de qué manera eh, les los orienta para que puedan cumplir el objetivo de esa tarea? Bueno, en mi caso está muy pendiente el indicador, de manera que tengo una retroalimentación constante y una capacitación constante por parte del empleador. Okay. Bueno, mi orientación es más dirigida a si no puedo resolver algún requerimiento del cliente, él interviene y como que me da las pautas, pero de resto, en cuanto a retroalimentación, no recibo ninguna. Ok.
Perfecto. ¿Cuáles, cuáles creen que son las principales ventajas de la forma de trabajo? Las principales desventajas del trabajo, pues considero que Ventajas. ventajas, Discúlpeme, Miguel, ventajas. ventajas, considero que las principales ventajas, pues la remuneración económica, pese a que soy asesor de ventas, entonces digamos que cuando hay algún incentivo, pues cuando hay alguna meta, pues nuestro incentivo es económico, puesto que aparte de nuestro sueldo tenemos unos bonos que nos dan por cumplir esas metas y esos objetivos mes a mes. Entonces, pues esa es una ventaja que tendría yo en mi área y pues que se ve remunerada económicamente. Bueno, en mi caso no considero que haya ventajas porque, como lo mencionaba, no existe una retroalimentación o una guía constante por parte de mi jefe. Es solo si en dado caso se llega a necesitar, cuando no se puede resolver algún requerimiento. Ok. Ok. Miguel, ¿cuáles son las principales desventajas de la forma como su jefe plantea el trabajo diariamente? Bueno, básicamente las desventajas es que muchas veces muchos de mis compañeros o en mi caso tenemos algunas dificultades entre grupo y también algunas personales. Entonces digamos que el área de bienestar no nos proporciona cierto acompañamiento. Solamente pues nuestro jefe nos brinda la capacitación idónea simplemente como para llenar esos requisitos del indicador y poder cumplir las metas, pero de cierto modo no posee pues un acompañamiento directo con respecto al área de bienestar y obviamente pues eso no es desfavorable en las relaciones interpersonales con nuestros compañeros acá del mismo trabajo. Entonces esa es una principal desventaja, la falta de apropiación y de bienestar también para hacer actividades integradoras con nuestros colaboradores. Yo Ok. considero que las desventajas van encaminadas como hacia lo mismo que menciona mi compañero, porque no piensan en el trabajador como un ser humano, sino como una persona que está atendiendo una máquina y como si fuera una parte de esa máquina. Ok. Bueno, cuando se presenta un conflicto entre compañeros, ¿qué suele hacer el coordinador? Bueno, en mi caso, pues es muy general, muy genérico básicamente. Entonces, nos delega funciones, pero pues cuando hay un inconveniente así entre compañeros, es muy parco realmente, no le da esa trazabilidad que realmente se necesita pues para mejorar la comunicación entre nosotros, sino que de lo contrario, es muy puntual como en las instrucciones y no tiene como no se ve ese acompañamiento por parte del empleado, del coordinador con nosotros. Bueno, en mi caso y en el área Ok. en donde yo estoy, él se presenta como un jefe mediador y que desea resolver los conflictos que se presenten en el área para que el clima laboral no se afecte y nosotros no prestemos un mal servicio al cliente. Ok, bueno. ¿Qué hace el coordinador para mantener la motivación de sus colaboradores? Bueno, en mi caso, la motivación está muy ligada con respecto al incentivo económico que recibimos mes a mes, los bonos aparte del salario, pero realmente así una actividad que integre a nuestros compañeros o inclusive a nuestras familias, pues se ve pues muy escaso. Simplemente pues hay el incentivo principal es el económico realmente. Ok. Bueno, en mi caso y en mi área
no contamos con incentivos económicos y mucho menos motivacionales en cuanto a retroalimentación o reconocimiento por el trabajo que se está realizando. Bueno, ¿qué estrategias utiliza el coordinador para comunicarse con los colaboradores? Bueno, en mi caso, él básicamente utiliza la comunicación asertiva en el sentido de que hay una capacitación constante con respecto a los colaboradores, pero pues esa capacitación y esa comunicación está ligada netamente al indicador y a los objetivos de la empresa, pero básicamente esa comunicación se ve distorsionada con respecto a los problemas que tenemos dentro de la organización y a nivel personal. Bueno, en mi área la comunicación en realidad es muy mínima. Solo nos informan si llega un número considerable de PQRs o si hay alguna PQR que no se ha podido solucionar. Ahí es cuando el jefe interviene, de lo contrario no hay comunicación. Bien, su jefe o coordinador facilita la participación de los trabajadores del área como tal. Bueno, en mi caso, pues al ser asesor de ventas, no mucho porque básicamente debemos de estar trabajando, incluso cuando de pronto tenemos algún tiempo libre, nos dice que lo aprovechemos como para generar estrategias de mercadeo para poder dar a conocer esos indicadores y que pues los podamos lograr. Pero como tal no hay una buena estrategia con respecto a generar espacios para socializar con nuestros compañeros. Bueno, en mi caso, la verdad, la participación es muy mínima y tampoco es que se promueva por parte del coordinador esa participación. Ok. Bueno, Miguel, en tu caso, ¿qué estrategias utiliza el coordinador para promover esa participación? Bueno, es muy limitada ya que pues en otras organizaciones se ve que el jefe directo se apoya mucho con el área de bienestar, pero pues en mi caso netamente pues esos espacios de comunicación se ven limitados y solamente se utilizan para promover o supervisar las ventas que tiene la compañía pues con los clientes. Ok. Ok. Bueno, ¿qué hace su coordinador cuando algún trabajador tiene dificultades o problemas? Bueno, cuando algún compañero tiene algunas dificultades, pues realmente no se le da esa trazabilidad, digamos, al problema como tal. Es muy mínimo, digamos, que la atención que recibimos por parte de nuestros jefes o directivos, ya que pues al ser un trabajo pues muy operativo, pues no se involucra mucho en la parte de relaciones personales y pues se pierde mucho como esos acompañamientos de bienestar que tienen las diferentes empresas, de pronto de reunirnos con nuestras familias o de pronto de dar a conocer nuestras necesidades. Entonces como que es muy limitada ese tema de la comunicación. Bueno, en el momento en que ustedes necesitan algún tipo de permiso, ¿es sencillo que lo puedan obtener o se dificulta? Me explico. Un permiso, por ejemplo, una cita médica o en el caso de los hijos, una reunión en el colegio. Pues en mi caso, la verdad, es muy complejo obtener ese permiso, sea para citas médicas o para alguna reunión en el colegio de los niños. Es muy complicado que nosotros nos den un permiso como tal. Sí, realmente es muy mínimo, ya que pues al trabajador se le considera como una máquina, entonces es muy limitado los permisos y básicamente así tenga uno una condición o así se sienta pues de pronto
regular de salud, tiene que, más sin embargo, asistir a la empresa para pues dar a conocer, pues para trabajar como tal en el área encargada. Ok. Ok. Bueno, Mariana, tema- en tu caso, en las dificultades cuando se presenta en el área del PQR, ¿cómo se llevan a cabo esas dificultades? ¿Qué hace el coordinador? Pues yo ya lo he mencionado anteriormente, el coordinador solo interviene cuando alguno de nosotros no puede dar resolución a algún requerimiento del cliente. En lo posible, él trata que nosotros hagamos esa resolución, pero es muy mínimo lo que interviene. Y ya en una dificultad ya un poco más personal. A nivel personal es muy poca la empatía que él presenta frente a los problemas que se presentan en el área. En cualquiera de los trabajadores, la verdad no veo que sea muy humano. Ok. Yo quiero hacer una pregunta. Cuando hablábamos de oportunidades de participación dentro del área, pues también me gustaría preguntar si es posible que ustedes vean una oportunidad de ascenso, una oportunidad de crecimiento laboral ahí mismo desde el equipo y que su coordinador los apoye o sencillamente no lo hace. Bueno, como asesor de ventas, si uno logra al mes ciertas ventas y las mantiene durante un periodo de tiempo, puede llegar a lograr ese ascenso, pero de lo contrario, si ese trabajador no logra ese indicador en el periodo de tiempo que dan, pues básicamente se rota el personal y se consigue a otra persona. Entonces, de cierto modo, como que no tienen en cuenta ese valor humano, sino que lo que le interesa más a la compañía es poder incrementar pues la productividad. Ok, Bueno, perfecto. en mi caso, la verdad, no hay una oportunidad de promoción dentro de la empresa. Nosotros solo podemos aspirar a continuar siendo un contact center y nada más. Ok. Bueno, chicos, muchas gracias por su participación en en este grupo focal, en esta actividad que hace parte de una investigación que se está realizando aquí en la empresa. De antemano queremos recordarle que toda la información que se ha dicho acá se recolecta, pero se va a manejar bajo el principio de la confidencialidad. Cualquier duda que ustedes puedan tener respecto a lo que acabamos de hacer, en cualquier momento nos pueden contactar, tanto a mi compañera como a mí. Le resolveremos todas las dudas que tengan. Y nuevamente, gracias por estar aquí, por participar en esta actividad. Muchísimas gracias. Gracias por Bueno, la muchas gracias. participación, Mariana y Miguel. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.